¿Qué tal? Esto es Ciencia para Leer, un espacio sobre libros y divulgación que hacemos desde la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Si te interesa la ciencia y la tecnología que forma parte de nuestra vida, quédate a escucharnos, porque este podcast va de conocer la labor de las personas que investigan para que nuestro entorno y nuestro día a día sea un poco mejor. El chocolate es hoy el protagonista de nuestro tiempo. Afrodisíaco, antidepresivo, responsable de las caries infantiles o del acné juvenil, este alimento consumido a diario por millones de personas en todo el mundo ha sido tan alabado como denostado, y en muchas ocasiones sin tener en cuenta la evidencia científica que confirma o desmiente esos supuestos efectos. Hace unos años se demostró que el ingrediente principal del chocolate, el cacao, es rico en compuestos saludables como los polifenoles, que poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Así que comer chocolate puede ser beneficioso, aunque no siempre, y lo veremos a continuación. La investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, María Ángeles Martín, ha escrito El chocolate, y con ella vamos a conocer un poco mejor este alimento y sobre todo vamos a descubrir curiosidades y propiedades del cacao. María Ángeles, muchas gracias por participar en Ciencia para Leer. Gracias a vosotros por invitarme. Seguro que muchas de las personas que nos oyen disfrutan de ese momento dulce y relajante que supone degustar un trozo de chocolate y han leído muchas de las propiedades beneficiosas que se le atribuyen al chocolate, pero tal y como dices en el libro, lo bueno de este alimento no es el producto en sí, sino el cacao, y ambos conceptos, chocolate y cacao, no son intercambiables. ¿Nos podrías explicar por qué? Sí, efectivamente no son para nada intercambiables. Sí que es verdad que el cacao es el principal ingrediente y es el que le da ese carácter, ese sabor tan peculiar al chocolate, pero también es verdad que el cacao es muy, muy amargo y entonces para hacerle más agradable al paladar se le añaden una serie de ingredientes, fundamentalmente azúcar, que van a hacer que muchas de las bondades que sí que tiene el cacao no la presenten la mayoría de los chocolates. Incluso el proceso de transformación del grano de cacao a la tableta de chocolate va a hacer que se pierdan muchos de esos compuestos beneficiosos de los que hablas. El cacao y el chocolate están revestidos de una larga y enigmática historia que se remonta a las antiguas civilizaciones de América Central. Cuentas muchas curiosidades sobre su uso, entre otras que llegó a convertirse en moneda de cambio. Sí, efectivamente, la usaban como moneda de cambio porque tenían un concepto muy alto de lo que era el cacao. De hecho, pensaban pues que era un regalo de los dioses. Y como su cultivo es bastante complicado, solo tenía acceso pues gente privilegiada al cacao. Además, como las habas de cacao son como almendras, son fáciles de transportar, fáciles de contar, fáciles de almacenar, pues lo usaban como si fueran moneditas. Y siguiendo con la historia, parece que la primera vez que se preparó chocolate en Europa fue en un monasterio zaragozano. ¿Cómo sucedió esto? Sí, fue en el monasterio de Piedra, en la localidad de Nuévalos. Pues es que había un monje de este monasterio que iba en las expediciones que hacía Hernán Cortés hacia México. Entonces fue él el primero que envió un cargamento de cacao al abad del monasterio y además llevaba las instrucciones de cómo preparar esta bebida. Pero hay que decir que la bebida, como la tomaban los aztecas, era muy amarga, era muy fuerte, no gustó, y fueron los monjes los que se encargaron de suavizar esa bebida, añadiéndole azúcar, añadiéndole vainilla, añadiéndole canela, y así surgió el primer chocolate a la taza, que sí que fue del agrado primero de los españoles y luego ya de toda Europa. Y en el libro comentas que es muy importante cuidar todos los pasos de cultivo, recolección y elaboración para que el aroma y la calidad final de los productos derivados del cacao sean óptimos. ¿Cómo es ese camino del grano de cacao a la tableta de chocolate? Ya desde la recolección, cuando se cogen las habas de cacao, se ponen a fermentar durante prácticamente 5 o 7 días y ahí en ese primer proceso de fermentación ya empiezan a desarrollarse los primeros aromas, baja la astringencia, baja un poco el amargor del cacao, luego se dejan secando, esas habas de cacao ya fermentadas y secas se llevan a las productoras, que es donde se hace el chocolate, allí las tuestan, se vuelven a desarrollar más aromas con el proceso de tostado, luego se les quita la cascarilla, se las muele, se obtiene una masa muy grasa que es imposible de trabajar con ella, hay que prensarla y ya finalmente, después de todo este proceso largo, se obtiene por un lado la pasta de cacao, parcialmente desengrasada, y luego la manteca de cacao. Para hacer los chocolates lo que se hace es mezclar esta pasta de cacao con la manteca,
con los diferentes ingredientes, y esa masa que se obtiene pues pasa todavía un proceso de refinado para hacer la partícula más pequeña, un proceso de conchado para que se airee bien, un proceso de atemperado para que cristalicen bien los cristales, y luego ya por fin pasan al molde y ya tenemos nuestra tableta de chocolate. Y de esas mezclas, aquí podríamos decir que el chocolate ha vivido una explosión en cuanto a la oferta que existe actualmente. Cuando vamos al supermercado encontramos estanterías repletas de chocolates con etiquetas sobre porcentajes, junto con múltiples denominaciones, y aquí los consumidores podemos sentirnos algo perdidos. María Ángeles, ¿cuál es la composición de los diferentes tipos de chocolate, así a grandes rasgos? Básicamente hay 3 tipos distintos de chocolate y de ahí ya surgen todas las demás combinaciones, que sería el chocolate blanco, el mal llamado chocolate blanco, el chocolate con leche y el chocolate negro. La diferencia entre los 3 es que el chocolate blanco no tiene nada de cacao, solo tiene pasta de cacao. El chocolate con leche sí que tiene un porcentaje de cacao, pero es muy pequeño, apenas un 30%, prácticamente lo demás es leche y azúcar. Y el chocolate negro o amargo, que es el que aparece con porcentajes, ese sí que tiene una cantidad de cacao ya considerable. Tiene que ser como mínimo más del 50%. O sea que lo de mal llamado chocolate blanco es porque realmente no se podría denominar así por la composición que tiene. Exactamente. No se le debería llamar chocolate porque no tiene nada de cacao. Es cierto que tiene manteca de cacao, pero es que la manteca de cacao es la grasa, no tiene los sólidos que tiene la pasta de cacao. Y en este infinito catálogo ha aparecido recientemente el chocolate crudo. ¿Qué lo hace diferente del resto? Hay un proceso que es el de la fermentación y sobre todo el del tostado, que es a altas temperaturas, que se pierden muchos de los compuestos saludables que tiene el cacao. Entonces, lo que hacen con este cacao es que no lo tuestan a más de 100 grados, sino que lo tuestan pues como mucho a 40 grados. Al bajar la temperatura, ese procesado hace que se mantengan muchos de los compuestos saludables que tiene el cacao. Entonces, es mucho más saludable, pero también es mucho más amargo, claro. Hablemos ahora de los beneficios del cacao para nuestra salud, porque sí que se ha demostrado científicamente que hay algunos y efectos reales y beneficiosos. ¿Cuál sería? Pues los que están totalmente demostrados son los efectos que tiene el cacao sobre la enfermedad cardiovascular. Que el cacao es capaz de mejorar la dilatación de nuestras arterias, con lo cual mejora la presión arterial, y también es capaz de regular nuestros lípidos en sangre, bajando el colesterol malo, subiendo el colesterol alto. También hay estudios que apuntan a que hay efectos beneficiosos, por ejemplo, en cuestiones de memoria, también en enfermedades metabólicas como la diabetes, pero hay mucho menos estudiado. Los resultados son muy prometedores, pero todavía hay que seguir estudiando más. Y las falsas creencias o falsos mitos sobre el chocolate, porque también las hay, ¿no? He mencionado al principio que el chocolate produce acné. No lo sé si eso está demostrado científicamente o cuáles otras falsas creencias existen que mencionas en tu libro. No, hay muchos mitos que han rodeado al chocolate todo el tiempo y prácticamente ninguno de estos mitos, el del acné, el de que produce migrañas, que es afrodisíaco, que es adictivo, ninguno de estos tiene base científica detrás. ¿Y cómo abordáis en los laboratorios el estudio de las posibles propiedades de un alimento como este? Se utilizan pues estudios epidemiológicos, grandes estudios en los que se ve poblaciones que consumen mucho cacao en este caso, por ejemplo pasa con los indios Kuna, que son unos indios que están en Panamá, en unas islas, consumen mucho cacao y se ve que tienen efectos beneficiosos sobre, por ejemplo, la presión arterial. Entonces, eso ya te da una idea de que puede estar pasando algo. Entonces, lo siguiente que haces es ver qué compuestos de ese cacao pueden ser los que tengan ese efecto. Haces estudios in vitro con modelos celulares usando esos compuestos para ver si de verdad producen esos efectos. Si ves que sí, pasas a un modelo animal, estudios preclínicos que se llaman, para ver que no haya toxicidad y que de verdad se cumple lo que tú sospechabas, y lo último ya pasas a los estudios de intervención en humanos, que ya se hace pues tratando dándoles a los humanos pues a unos cacao, a otros no, y ver los efectos que producen en unos y en otros después de un consumo regular durante un tiempo. Y actualmente
¿Hacia dónde se dirigen los estudios en torno al cacao? Mejorar las técnicas de procesado para conseguir cacaos que tengan un sabor aceptable, pero que no hayan perdido todos esos compuestos beneficiosos, o sea, enriquecerlos, digamos, en estos compuestos. Y luego, en cuanto a salud, lo más novedoso es que, pues, desde hace tiempo se sabe que hay ciertas enfermedades que se relacionan con alteraciones en nuestra microbiota intestinal, que ahora está tan de moda desde hace unos años y que de verdad parece que nuestra microbiota intestinal tiene mucho que decir sobre las enfermedades. Bueno, pues el cacao es un alimento que es prebiótico, es decir, es capaz de actuar modificando esa microbiota intestinal. ¿Y en vuestro laboratorio, María Ángeles, qué estáis trabajando actualmente? Pues ahora mismo tenemos un proyecto en el que estamos viendo esta protección cardiovascular que te he dicho que tienen, pero en diabéticos. Ayudar. Son diabéticos que están medicados, porque sí que tienen su medicación, pero a lo mejor con un suplemento de este cacao podemos ayudar a que se mejoren las complicaciones vasculares que presentan. Hemos hecho un estudio con animales que ha ido bastante bien, todavía estamos procesando los datos y ahora estamos haciendo uno con humanos. Además de tu labor como investigadora, diriges la unidad de cultura científica de tu centro, donde organizáis catas de chocolate y enseñáis a degustarlo con los 5 sentidos. Vamos a imaginar, como esto es la radio, vamos a imaginar que tenemos un trozo de chocolate, por ejemplo negro, que es mi favorito, en las manos. ¿Cómo sería esa cata multisensorial? Lo que hacemos es abrir la chocolatina, lo primero que utilizas es la vista, porque ya ves el color que tiene el chocolate. Cuanto más cacao tenga, más oscuro, nos lo vamos a encontrar desde colores blanquecinos hasta el chocolate oscuro que te gusta a ti, pues va a ser un color marrón oscuro. También con la vista vamos a ver si tiene imperfecciones, si tiene esa famosita, esa capita blanca que aparece en algunos chocolates que se debe a la mala conservación, pero que no influye para nada en el sabor. Vamos a ver si tiene burbujitas, o sea, con la vista vemos todas las imperfecciones. Y mientras lo estamos viendo, como lo estamos sujetando con nuestra mano, también estamos utilizando el tacto para ver cuánta grasa tiene ese cacao, porque como la grasa funde a la temperatura corporal, pues si tiene mucha grasa, veremos que se nos va quedando la mano cada vez más pegajosa. Los que son con más porcentaje de cacao tienen muy poquita grasa y no se pegan tanto. Lo siguiente que haríamos es olerlo, seríamos el olfato, para oler los aromas que son muy profundos. Normalmente en los del 100% pues es amargo, es ácido, es lo que más se nota. Y luego haríamos el sonido. Sabéis que las tabletas de chocolate cuando las partes suenan crunch. Pues entonces nos lo ponemos al lado de la oreja y partimos un trocito y oímos el crunch, que si es un ruido seco significa que la tableta está bien procesada. Y con el trozo que hemos partido vamos ya a la última fase sensorial, que sería el gusto, que es la mejor de todas. Ya nos lo metemos en la boca, lo fundimos, porque se funde, como os he dicho, con la temperatura corporal, lo llevamos hacia el paladar, empapamos bien la boca de todo el aroma y hacemos además la fase retronasal, que es también una fase olfativa, pero que se hace cuando lo catamos, que es llevar ese aroma que tenemos en la boca, con la boca cerrada, hacia la nariz y expulsar rachas cortas de aire para captar ese aroma. Luego ya lo degustamos y ya notamos todos los sabores que fundamentalmente en el caso del 100% que has escogido, pues sería amargor, el amargor y un poco de acidez. Pero sí que la cata hacéis, empezáis creo que por el blanco, luego seguís con el con leche. Le llamamos una cata científica porque lo que queremos es que aprendan a distinguir la presencia de cacao en los diferentes chocolates que toman. Entonces por eso ponemos uno del 0%, que es el blanco, uno con leche, que tiene un 30 o un 40, uno del 70%, uno del 100% y luego las propias habas de cacao que también las catan. Ya hemos visto los beneficios que puede aportarnos el cacao, pero las cantidades aquí también importan. Así que, María Ángeles, ¿cómo se puede consumir chocolate de forma saludable? Bueno, pues como bien dices, las cantidades importan, sobre todo 2 cantidades. La primera es el porcentaje de cacao que tenga el chocolate que estamos consumiendo. Tiene que tener por encima del 60 o el 70% de cacao. Si es 80 o 90 o 100, mucho mejor. Pero menos del 60% de cacao no podemos asegurarnos que estemos tomando suficiente cantidad de cacao como para beneficiarnos
de todas sus propiedades. Y la segunda cantidad que tenemos que vigilar es no tomar más de 20 gramos más o menos al día, que sería 1 onza o 2 onzas, dependiendo del tamaño, porque es un alimento muy graso. Y eso mismo pasa o se puede aplicar a los cacaos solubles, que ahora también los hay de varios porcentajes en los establecimientos. Exacto. Con los cacaos solubles hay que tener cuidado porque los que son de porcentaje realmente sí que es el cacao desengrasado, que de verdad tiene un 70% de cacao y un 90%, y no hay que confundirlos con los cacaos que no tienen ningún porcentaje, solubles para niños, que se venden, que prácticamente tienen un 20% de cacao y el resto es todo azúcar. La contraportada. Ahora, María Ángeles, te voy a pedir que hagas una contraportada sonora de tu libro. ¿Qué se van a encontrar las personas que lean este título de la colección que sabemos de? Bueno, pues fundamentalmente en este libro los lectores lo que se van a encontrar es toda la información necesaria para poder responder a esa pregunta famosa de si realmente el chocolate puede ser un alimento saludable o no. A lo largo del libro se van a describir los principales compuestos del cacao que pueden tener ese efecto beneficioso. Se detalla también las principales investigaciones que respaldan ese efecto saludable del cacao. Y sobre todo también en el libro se repasa la apasionante historia del origen del cacao, se describe cómo se produce esa transformación desde el grano de cacao a la tableta de chocolate que consumimos, qué ocurre con estos compuestos beneficiosos en ese paso, se desmontan algunos de los más famosos mitos que circulan sobre el alimento e incluso se habla también de la presencia que ha tenido el chocolate en el cine y en la literatura. Lo más importante es que al final del libro se van a dar algunas de las claves para que los lectores puedan distinguir cuándo un chocolate es realmente saludable y cuándo pueden incorporarlo a la dieta de una manera responsable. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Tú eres una divulgadora muy activa. Además de organizar las catas que hemos comentado, has participado en numerosas charlas y eventos para acercar la ciencia a la sociedad. ¿Por qué crees que es importante dedicar parte de vuestro tiempo como investigadores e investigadoras a esta actividad? Es imprescindible el acercar nuestra ciencia a todo el público general, a toda la sociedad, y la forma de acercar esa ciencia y de contar todos los progresos que se están haciendo es que la sociedad lo conozca de primera mano, es decir, de la mano de los investigadores. Es fundamental para que haya rigor científico. Yo creo que además los investigadores que lo prueban es tan gratificante que terminan repitiendo. O sea, la divulgación científica debería de ser obligatoria para los investigadores. Pues atentos todos aquellos a los que les gusta el chocolate, porque esas catas de las que hemos hablado con María Ángeles se hacen en el ICTAN y en la página web se anuncian, así que si están interesados solamente hay que clicar ahí y ver cuándo se van a organizar. Y nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro El Chocolate y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catalata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado, y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.